Hola a todos, bienvenidos a este primer vídeo sobre el valor del dinero en el tiempo. La idea es profundizar en la expresión básica de la capitalización compuesta de valor futuro es igual a valor actual por 1 más k, el tipo de interés, elevado al número de periodos. Esta fórmula viene así porque los tipos de interés lo que hacen es que se van reinvirtiendo los intereses que van generando y esa reinversión de intereses es lo que se denomina interés compuesto y cuando se lleva hacia adelante el dinero se llama capitalización compuesta y cuando se lleva el dinero hacia atrás en el tiempo se llama, en este caso, descuento compuesto. Entonces vamos a partir de esa expresión de valor futuro que es valor actual por 1 más k elevado a n, una fórmula muy sencilla de cálculo realmente, que se pueden sacar bastante sencillo partiendo de valor actual y valor futuro, que es tal cual la tenemos, o calcular el valor actual partiendo del valor futuro despejando, es decir, valor actual sería valor futuro dividido entre 1 más k elevado a n. Pero después también veremos otras expresiones un poco más complicadas de cálculo dentro de la misma, porque a la hora de despejar k, pues bueno, hay que hacer una raíz enésima, o elevado a 1 partido por n para despejar el tipo de interés, la tasa de descuento que tenemos aquí. Y para calcular n, el número de periodos, lo que tenemos que hacer en este caso es hacer un logaritmo neperiano. Entonces, para ese tipo de cálculos es mucho mejor utilizar la hoja de cálculo que para ello tiene las funciones integradas. Pasamos a una serie entonces de ejemplos que tenemos en la siguiente pestaña para poder ver lo que estamos comentando. Entonces tenemos el primer ejemplo que es que nos dice que se depositan 5.000 euros hoy al 8% de interés anual. Este primer vídeo lo que vamos a hacer es trabajar solo con periodos anuales y nos piden que determinemos qué dinero se obtendría al cabo de 10 años. Entonces hemos puesto aquí una pequeña plantillita bastante sencilla con los argumentos de la función que necesitamos, es decir, valor actual, número de periodos, tasa y valor futuro. Lo que vamos a hacer es ir poniendo los valores que nos dan de referencia, 5.000 euros hoy, con lo cual eso es nuestro valor actual, lo escribimos, 5.000 euros. El número de periodos, como nos dice que queremos saber el número al cabo de 10 años, ponemos los 10 años. Y la tasa nos dicen que es un 8%. Ponemos el 8% en la celda correspondiente. Es mucho mejor siempre ponerlo todo por celdas, porque después si queremos modificar la función que introduzcamos, es más fácil modificar la celda que no la función. Lo vamos a ver de todas maneras ahora con calma. Si todo es en valor futuro, queremos calcular en este caso ese valor futuro, el valor al cabo de 10 años de esos 5.000 euros al 8%, 10 años, decíamos, repetimos. Pinchamos en función, lo más sencillo es, hay otras opciones, pero lo más sencillo es, veis aquí encima que tenemos un icono que es función y saltar función, pinchamos, fx. Aquí nos sale un desplegable en el que tenemos varias opciones, nos dice que buscar la función tal cual, si escribimos aquí vf directamente nos va a salir porque hemos tenido la precaución de cambiar los nombres, como he dicho antes, de valor actual, nper, tasa y vf a las funciones que vamos a utilizar. VF lo podemos escribir y no sale tal cual, lo tenemos aquí, yo lo tengo usado recientemente, pero si no, también otra opción que tenemos es en financieras, fórmulas financieras, podemos ver todas las funciones correspondientes, están por orden alfabético y demás. Bueno, si en este caso pinchamos VF, en VF vemos que nos dice devuelve el valor futuro de una inversión, que es lo que queremos hacer nosotros, y aquí nos puede despistar porque nos dice que está basado en pagos periódicos y constantes, y una tasa de interés también constante. Tasa de interés constante es cierto. Pagos periódicos y constantes será para el siguiente vídeo que hagamos, porque será para hacer lo que se denomina una renta constante. Pero también nos sirve la misma expresión para hallar una única cantidad, que es lo que vamos a hacer nosotros en este caso. Pinchamos y vemos que nos salen los argumentos de la función que se parecen mucho a los que hemos puesto nosotros en este caso. Entonces tenemos tasa, número de periodos, pago, repito que es por una renta, valor actual, perfecto, y tipo que es por una renta. Explicaré con más calma pago y tipo en el siguiente vídeo sobre este tema de valor del dinero del tiempo. Cuando nos pide tasa, en lugar de escribirlo, podemos escribir directamente si quiero el 8%, es correcto, veis que nos aparece tal cual, pero el problema es que cuando quiera volver o recalcular algo, tendría que trabajar sobre la función, entonces es mucho mejor trabajar sobre celdas. Entonces, en lugar de poner ese 8%, lo que hacemos es coger la celda donde está el 8%. Y nos fijamos que pone un 0,08, con lo cual lo tenemos bien introducido, el dato. En cuanto al número de periodos, NPR dice, aparte voy mirando con calma si os parece, mirad en tasa, vuelvo para atrás, dice que la tasa de interés por periodo. Por ejemplo, uso el 6% partido por 4 para pagos trimestrales al 6% de tipo de interés anual. Bueno, eso es cuando juguemos con periodos diferentes del año, pero como estamos jugando con año, no hay que hacer absolutamente nada. El número de periodos, número total de pagos o duración, que coincide con la celda B3, que son 10 periodos. Pago no ponemos nada, no es una renta. Valor actual, los 5.000. Dice que es el valor actual en este caso, y tipo, insisto, esto es para una renta que de momento, entre comillas, no sabemos hacer nada con ella.
Le damos a antes de darle a aceptar, vemos que nos da un valor y nos da un valor en negativo. Al darle al aceptar, veis que nos aparece en negativo. El que nos aparezca en negativo no es nada más que la hoja de cálculo tiene en cuenta que tenemos una entrada y una salida de tesorería siempre, una entrada de dinero, cuando hagamos una equivalencia financiera. Significa que si yo deposito dinero, al cabo de cierto tiempo me pagarán dinero. Entonces, al haber puesto nosotros 5.000 en positivo, parece que nos han prestado 5.000 y que tendremos que devolver 10.000. Es simplemente que la hoja de cálculo, insisto, tiene que tener esos dos valores, uno en positivo y uno en negativo. Lo que podemos hacer por tema estético, no por otra cosa, poner entre el igual y el VF un signo menos y automáticamente nos aparecerá en positivo, pero simplemente, insisto, por un tema estético. Esta es la solución que estamos buscando. Entonces significa que si depositamos 5.000 euros durante 10 años al 8%, el valor que tendríamos sería 10.794,62. Hemos capitalizado, hemos llevado el dinero hacia adelante en el tiempo y nos ha dado este valor. Vamos a hacer otro ejemplo muy similar. Nos dicen que es prácticamente igual, otros datos, en el que nos dicen que se depositan 3.000 euros hoy al 3,5% de interés anual de nuevo y nos pide determinar qué dinero se tendría al cabo de 7 años. Pues ponemos los valores. Valor actual son los 3.000 que nos están diciendo. En cuanto al número de periodos, nos han dicho que son 7. En cuanto a la tasa, nos dicen que son, en este caso, nos dice que es un 3,5%. Aprovecho y vamos a hacer una pequeña aclaración. Imaginaos que yo pongo 3.5 porque no sé cuál es mi separador decimal. Si le doy a 3.5, como veis, me está alineando el dato a la izquierda, cuando los números se alinean siempre a la derecha. Texto siempre se alinea, como veis, a la izquierda. En este caso 3,5 lo toma como un texto. Y los números siempre se alinean a la derecha, con lo cual está claro que me he equivocado. De todas maneras, si no, cuando introdujese el valor, después lo volvemos a hacer si queréis y lo comprobamos, nos saldría un error. Entonces tenemos que poner 3.5 porque 3,5, perdón, porque mi separador decimal es la coma. Y el valor futuro, bueno, aunque se puede copiar y pegar directamente, porque la hoja de cálculo hace lo que se llama una copia relativa, copia una función y la pega en otra celda, cogiendo los valores en la fila correspondiente que estamos haciendo. Por practicar vamos a hacerlo de nuevo. Pinchamos en función entonces, VF, podemos poner VF arriba para que veáis también cómo lo podemos hacer. Buscar función VF, le damos ir. Y la tenemos aquí la primera de ellas, evidentemente. Tasa, 3,5. Número de periodos, 7. Valor actual, en este caso los 3.000. Nos volverá a dar en negativo, no pasa nada. Le damos doble clic, signo menos. Y en este caso ya la tenemos en positivo. Y ahora ponemos en función. La ponemos aquí el valor remarcado. Significa que 3.000 euros de hoy, colocados 7 años al 3,5%, equivaldrían al cabo de ese plazo a 3.816,84, que es lo que estábamos buscando. Lo que os comentaba de si nos equivocamos al poner algo, imaginaos que aquí yo he puesto el 3.5, en vez de 3,5, veis que nos da valor, nos da un error. Si pinchamos en función, vemos como el dato que nos aparece en la celda C7, que es la tasa, nos aparece valor, nos da un error. Entonces, cuando en una hoja de cálculo, cuando veis que os da valor, puede ser porque habéis introducido algún valor mal, evidentemente, o como en este caso, que habéis puesto mal el signo de puntuación, en vez de la coma habéis puesto el punto. No hace falta rectificarlo, simplemente le damos a aceptar y sobre la propia celda le ponemos la coma y ya lo tenemos. Por cierto, aprovecho para deciros que esa es la forma más fácil de edición de una función. No es borrarle o volver a hacer, sino tal cual estamos en la celda, pinchar en función y en función rectificar lo que queramos y podemos cambiar la celda si nos hemos equivocado lo que corresponda. Como vemos, es bastante sencillo el manejo de esta función. Vamos a hacer la función contraria en vez de valor futuro, valor actual. Y nos dicen que, en este caso, ¿qué pasaría si se despusiese de 6.000 euros dentro de 8 años? ¿Qué pasaría o cuál sería, en este caso, el equivalente hoy si el tipo de interés fuese el 5%? Entonces, el dato de partida ahí no es el valor actual, sino el valor futuro. Lo ponemos. Valor futuro son 6.000. Después tenemos que dice que son dentro de 8 años. Número de periodos son 8. La tasa, en este caso, es el 5%. Y lo que tenemos que calcular nosotros ahora es el valor actual, no el valor futuro. Entonces, pinchamos en función. Y podemos ir directamente, como decía, el texto que nos aparece, dar VA, o buscarlas alfabéticamente en las financieras. VA, la tenemos aquí. Después nos aparecerá todas en usar recientemente las que estamos manejando. Ahora lo vemos si queréis. Aceptamos. Valor actual. Ese valor actual que estamos comentando se calculará como poniendo la tasa, el 5%. Número de periodos, se pone 8 años. Pago no ponemos nada porque es una renta. Valor futuro sí, que son 6.000. Y tipo, igual que antes, solo se utilizaría para rentas, como veremos en el siguiente vídeo.
Nos vuelve a dar un valor negativo, acordaos el convenio que tiene la hoja de cálculo. Si nosotros decimos que recibimos 6.000 euros dentro de 8 años, significa que tenemos que depositar, si no menos, en este caso para los 4.061 euros, que sería la cantidad que tendremos que depositar hoy. Hacemos un doble clic por un tema estético, como os decía, signo menos, y ese signo menos, lo que hacemos así, dejarlo simplemente un poco más estético, pero realmente lo que significa es que tenemos 4.000 euros depositados hoy y que equivaldrían a 6.000 euros en el año 8. Un poco diferente, pero bueno, siguiendo en esta dinámica y siguiendo con la función que estamos diciendo, estamos con esta función de VF es VA1 más K elevado a N, pues vamos a jugar ahora con K y con N, vamos a despejar tipo de interés y vamos a despejar número de periodos, que os decía que era un poco más complejo. Entonces nos dice que durante cuánto tiempo, vamos a despejar número de periodos, sería necesario depositar 7.000 euros hoy para duplicar ese dinero. Y nos dicen que el tipo de interés que nos ofrecen es el 4% anual. Vamos poniendo datos, en este caso hay que depositar 7.000 euros, valor actual. Nos dicen que cuánto tiempo para duplicar. Duplicar significa tener 14.000 euros. Pues ponemos los 14.000 euros. Y en cuanto a la tasa, ponemos el 4,5%. Ya hemos aprendido a tener en cuenta el separador decimal, que es en este caso la coma en mi ordenador. Para ir al número de periodos, buscamos la función y bueno, pues vamos a buscar nper. Bueno, yo la tengo usada recientemente, si no buscaríamos nper, lo tenemos aquí. Dice que devuelve el número de pagos de una inversión basado en pagos constantes y periódicos, una tasa de interés constante, sobre todo para rentas, pero en nuestro caso también nos sirve para poder calcular la duración de un depósito inicial y la duración que tendría hasta que llegase un momento en el tiempo. Le damos a aceptar, la tasa en este caso es el 4,5%, pago no utilizamos porque ya os he dicho que no es una renta, valor actual serían los 7.000 y valor futuro en este caso son 14.000. Si vamos a hacerlo mal a propósito, y ahora os explico por qué, damos a aceptar y vemos que nos da num. Num significa que no tiene solución al hacerlo. Algo hemos hecho mal. Vamos a función, vemos que en principio lo hemos puesto todo bien, 0,045, valor actual 7.000, valor futuro 14.000, y nos sigue dando error. La explicación es muy sencilla. Ya dijimos antes que la hoja de cálculo tiene que tener en cuenta una entrada y una salida. Aquí decimos que recibimos 7.000 en el año 0 y en el año correspondiente, no sabemos cuándo es, ahora lo tenemos que calcular precisamente, vamos a recibir otra vez 14.000. Entonces, la hoja de cálculo está volviendo loca porque no tiene sentido recibir y recibir, tenemos que depositar a recibir. Entonces tengo que poner un signo menos donde queramos, en valor actual o valor futuro. Entonces ponemos en valor actual un signo menos y así sí que nos da solución, nos da que son 15,74. Bueno, podemos quitarle decimales si queremos, en este icono que tenemos aquí, ¿veis? Disminuir decimales para ajustar un poco más. 15,75, es decir, 15 años y 3 cuartos de año, 15, en este caso 15 años y 9 meses, sería la duración en el tiempo que necesitaríamos para duplicar el dinero que tenemos. Y por último, el último ejemplo que tenemos en este primer vídeo es qué pasaría o qué tipo de interés nos tiene que pagar si depositamos 2.000 euros hoy y obtuviésemos 3.000 euros al cabo de 10 años. Bueno, pues ponemos los datos como estamos diciendo, depositamos 2.000 hoy y queremos obtener 3.000, bueno, nos vamos en este caso a los 3.000. Y por último, lo que tenemos como duración son los 10 años y lo que queremos calcular es qué nos van a pagar o en tipo de interés. Pinchamos en función y, bueno, la función es tasas, lo que tenemos que buscar, pero sí que hacemos una búsqueda para que os quede más claro. Vamos a tasa, ir, y veis que nos salen varias. Hay otras que utilizaremos en otras lecciones, en otros temas, en otros vídeos, pero en este caso queremos solamente tasa, que dice que devuelve la tasa de interés por periodo de un préstamo o de una inversión, en nuestro caso una inversión. Y, por ejemplo, dice que uses un 6% partido por 4 para pagos trimestrales al 6% de tipo de interés anual. Lo que comentábamos antes. Lo que queremos saber es si es anual lo que corresponde, pero también tenemos que saber que si estamos jugando con trimestres, puede darnos un tipo trimestral lo que corresponda. Aceptamos, nos pide número de periodos, que son 10. Nos pide pago, que pago ya sabemos que es para la renta, no lo ponemos en este caso. Nos pide valor actual, que son los 2.000, y valor futuro, que son los 3.000. Nos volvería a pasar lo mismo que antes. Veis que no aparece solución ni aquí debajo en el igual, ni aquí en el resultado de la fórmula. Por lo tanto, sé que tengo que poner 1 con signo menos. Como por ejemplo el valor actual, daría lo mismo en uno que en otro. Y automáticamente nos dice que es un 4,14. Bueno, si damos a aceptar, bueno, por cierto, esto nos daría redondeado en este caso al 4%, pero lo único que tenemos que hacer en este caso es aumentar decimales para que nos dé en vez del 4 el 4,14%. Y así obtendríamos el rendimiento que obtendríamos durante ese periodo. Y con esto terminaríamos nuestro primer vídeo sobre el valor del dinero en el tiempo.